Ok, sí, porque por ejemplo, vamos a anotar lo siguiente, y esto es para que un poco recordemos, retomemos un poco de lo que hemos estado platicando. A ver, eh, ¿se acuerdan que nosotros ya hasta van a decir, ya nos tienes cansados con esto del conejito y bla, bla, bla? Pero ¿se acuerdan que nosotros ya habíamos platicado de que existe una cosa a la que se le llama bola, ¿no? Ay, perdónenme. Una cosa a la que se le llama bola, ¿no? Bola de radio R, ¿no? Centrada en un punto X0, ¿no? Y lo denotábamos como bola centrado de radio R con punto X0. O también lo podíamos escribir como bola de radio epsilon centrado en X0. O también lo podíamos escribir como la bola de centrada en X0 de radio epsilon, ¿no? Todas esas notaciones nos están llevando a la misma cosa. Ahora bien, a ver, permítanme, porque es que, uy, aquí me está cambiando un poco el brillo y casi no me gusta que tenga mucho brillo esto. Ok, ahora bien, em, habíamos platicado de los intervalos, ¿no? Habíamos hablado de conjunto abierto, de bola abierta y de em, conjunto, intervalo y de bola, ¿no? Conjunto, intervalo y bola. Ok, ajá. Y entonces, ¿por qué menciono esto? Ajá. ¿Por qué comento esto? Porque, ay Dios mío, hasta parece que a la hora de la clase es cuando más me mandan mensajes, pero bueno, está bien. Em, ¿Por qué comento esto? Porque, por ejemplo, una vecindad no necesariamente puede ser, eh, pues, con estos extremos de este estilo. Vamos a escribirlo de esta manera. Mm, por así decirlo. Voy a introducir el día de hoy dos conceptos, vamos a relacionar esto. Habíamos hablado de intervalo, pero hay un intervalo, los intervalos nosotros platicamos que eran subconjuntos o que eran de alguna manera también una especie de conjunto, un conjunto que es un poco especial, ¿no? Pero como conjuntos nosotros ya hemos estudiado a los conjuntos abiertos. Y algunos ejemplos de conjuntos abiertos dijimos que eran las bolas y una parte como muy parecida que también es un conjunto abierto, pero que a su vez también es como una bola, por así decirlo, era el concepto justamente pues de acá de intervalo, ¿no? O sea, entonces como que es esta relación que nosotros encontramos aquí con todos estos conceptos. Ahora bien, eh, ¿cuál es la característica de la bola? Pues que es de un mismo radio, ¿no? ¿De un intervalo tiene un radio como tal? Pues no, ¿verdad? Porque el intervalo puede ser como, por ejemplo, no sé, el 1,2, el 3,4, ¿no? Ahí yo tengo pues algunos intervalos, pero necesitan tener algo un poquito más profundo. Y esto es porque yo quiero definir un concepto que es bien interesante, que de hecho es muy importante para poder aclarar lo que estuvimos haciendo el día de ayer. Entonces, mm, vamos a escribirlo de esta manera a partir de esto que nosotros tenemos. Voy a escribirlo como una definición provisional y así lo voy a seguir manejando hasta que ya podamos escribir la definición real. Ajá. Yo lo puedo escribir a partir de la notación de intervalos, ¿no? Yo puedo decir que una vecindad va a ser, o de un punto X0, ujú, en R, ¿no? Es cualquier conjunto, es cualquier conjunto que contiene a un intervalo abierto, ajá, intervalo abierto alrededor
de A, ¿no? Entonces, en este caso, como dice que una vecindad es cualquier conjunto que contiene un intervalo abierto alrededor de A, ¿no? Entonces, en ese sentido, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, si x0 vale 2, ¿qué vecindad podría ser? ¿Qué vecindad yo podría proponer? Y de hecho, yo siempre, hasta hay un meme por ahí, ¿no? Que dicen la vecindad del chavo, ¿no? Está la vecindad, ¿no? Y adentro está el chavo, ¿no? Entonces, eso es una vecindad también para nosotros aquí en matemáticas, ¿no? Va a ser un conjunto donde yo pueda meter un intervalo abierto y en ese intervalo abierto yo tenga a mi elemento de juego. En la vecindad del chavo, pues el intervalo abierto, pues es su barril, ¿no? Y después adentro, pues está el chavito, ¿no? Mm, entonces, no sé, ¿se les ocurre alguna vecindad? ¿No? ¿No se les ocurre alguna vecindad? No, no, no. Mm, claro, sí, por ejemplo, sí. Por ejemplo, vamos a decir E de Manuel, ¿no? E que es igual al 1 hasta el 10. Entonces, eh, es muy obvio, ¿no? Que x0 está en, ay, está en la vecindad de Emanuel, ¿no? Claro que sí, pero, por ejemplo, por así decirlo, tú me estás dando ahí una vecindad muy grande, ¿no? ¿Por qué? Porque acuérdate de esta parte de que hay infinitos o dentro de otros infinitos y que los números son muy grandotes. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera ser un poquito más específico, ¿crees que me puedas dar una vecindad que sea un poquito más chiquita? Un poquitito más chiquita, por ejemplo, no sé, del 1 al 2, pero acuérdate que es abierto. Tendrías que hacerlo un poquito, extenderlo más, porque si yo pongo que es del 1 al 2, ¿no? Entonces piensa en la recta. Piensa en la recta. Como es intervalo abierto, acuérdate que ni el 1 ni el 2 se tocan. Y entonces, si yo estoy diciendo que quiero a una vecindad que viva en donde vive el 2, ¿cómo voy a escribir esta de aquí? ¿No? ¿Cómo voy a escribir esta de aquí si el 2 no está en ese intervalo? ¿No? ¿Qué se te ocurre? ¿Alguna otra vecindad que se les ocurra? Una más chiquita. Sí, sí se entiende a qué me refiero cuando digo que sea una vecindad un poco más chiquita. Del 0 al 1, no. ¿Por qué? ¿Por qué del 0 al 1 no? Porque si yo voy del 0 al 1, ¿no? Del 0 al 1, pues tú me estás diciendo que vive aquí y no es cierto. El 2 vive hasta acá. Una vecindad que sea más chiquita. Hay que volver a leer la definición, ¿no? Nos dice, una vecindad es cualquier conjunto que contiene un intervalo abierto alrededor de A. O sea, que ese puntito vive adentro de ese conjuntito y en ese conjuntito se puede formar un intervalo abierto. Ah, ok, sí, Emanuel te está diciéndome otra vez.
pero como yo usé la E, ahora voy a usar la M, ¿no? Emanuel me está diciendo la M, el intervalo abierto que está definido por el intervalo 1.5 al 2.5. Y entonces, pues sí, ¿no? X0 pertenece en el conjunto que acaba de decir Emanuel. Y si no, pues lo dibujo, ¿no? Por ejemplo, yo aquí tengo el 1, yo aquí tengo el 2, por ejemplo. Entonces vamos a suponer que como por aquí yo tengo al 1.5, ¿no? Y vamos a suponer que por acá está el 2.5. Y entonces estos valores son estos lugares son abiertos, ¿no? Y entonces me dice que sobre esto vive, ¿no? Mi número 2, ¿no? Entonces, ahí está más o menos, ¿no? De hecho, esto está mal dibujado, porque, a ver, yo creo que el 2 debe estar como por acá, ¿no? Ahí está. Entonces, esa me parece muy bien. Pero, por ejemplo, si yo quisiera otra vecindad, alguien propóngame otra vecindad. Propónganme otra. Propónganme otra. La que a ustedes se les ocurra. Creo que mi teléfono se murió. Sí. Ah, no, ahí sigue vivo. Sí, propónganme otra. Del 0 al 3. Sí, también. Es buena. Mm, voy a utilizar ahora la A de Manuel. La A de Manuel. Del 0 al 3, perdóname, del 0 al 3. Sí, ¿no? Nuevamente, X0 pertenece a esa vecindad, ¿no? Pero, mm, pues aquí me estás dando una vecindad que es un poquito más grande, ¿no? Porque estás desde el 0 y te vas hasta el 3. El 2 anda como por acá y entonces me estás dando una vecindad un poquito más grande. Eh, ¿No me puedes dar una vecindad un poco más chiquita? Del 1.9 al 2.1. Ajá, me parece bien. Alfredo, entonces F de Alfredo, ¿no? Del 1.9 al 2.1, por ejemplo, ajá, efectivamente, y el X vive en esa, ¿no? Ahí está. O sea, cualquier intervalo que contenga X se le llama vecindad. Pues según la definición que yo tengo aquí, pues sí, ¿no? Una vecindad de un punto es cualquier conjunto que contiene un intervalo abierto alrededor de A, pero como que hace falta algo, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Porque, por ejemplo, cuál es la parte, cuál es, en qué, sí, cuál es la diferencia, por ejemplo, en este intervalo que va del 1 al 10? Es decir, que, no sé, por ejemplo, ajá, va del 1 hasta el 10 y el 2 está como por acá. ¿Cuál es la diferencia de este intervalo que yo tengo aquí, ¿no? Y en qué se diferencia, por ejemplo, a esta bola? Vamos a suponer que, por ejemplo, este es el 2 y acá está el 3 y, por ejemplo, acá ha de estar el 1, por ejemplo. ¿Cuál es la diferencia? Siempre se me olvida, lo que implica que sea abierto o cerrado un conjunto, luego los conjuntos. ¿Me lo puedes volver a recordar? Pero abierto o cerrado, conjunto abierto o cerrado. Un conjunto abierto, solamente acuérdate que es una cosa en donde tú puedes meter una bola abierta, ¿no? Y ya, eso es eso. Y el cerrado es el complemento de, ¿no? Entonces,
¿En qué se diferencia, por ejemplo, esto que yo tengo aquí, ¿no? Esto que yo tengo aquí a la bola que yo tengo acá. ¿En qué se diferencia? Y en intervalos. Acuérdate que un intervalo abierto puede ser un conjunto abierto, pero esa es otra definición. Intervalo abierto e intervalo cerrado ya los habíamos como definido así como de juguete, por así decirlo. Acá arribota los habíamos definido. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, 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 ah. Ay, Dios, ¿dónde los definí? Acá, ¿no? Dijimos que sean valores que están entre dos extremos, ¿no? Y los cerrados van a ser aquellos donde los valores extremos están incluidos en el conjunto. Y los abiertos van a ser donde no están incluidos esos extremos, ¿verdad? Pero ahí esa es una definición chiquita. Ok. Ahora bien, vámonos a nuestro problema. ¿Cuál es la diferencia entre este intervalo que yo estoy manejando, esta vecindad, y por ejemplo esta bola? ¿Esa bola será una vecindad? ¿Qué pasa ahí? ¿Será una vecindad? ¿No será una vecindad? ¿Qué es lo que ocurre? No, porque sigue siendo 2. ¿Cómo? O sea, ¿esa bola no es una vecindad? La diferencia son las dimensiones, ¿no? Pues la bola podría ser vecindad si ponemos intervalo abierto en ella, como dice la definición. Pues sí, sí, las definiciones, sí, las dimensiones sí, sí importan, pero ahorita no te fijes tanto en la dimensión. Eh, ¿En qué se diferencia esto que yo tengo aquí a esto que yo tengo acá? Cualquier cosa que ustedes vean, fíjense, pongan mucha atención en dónde está el 2. Pongan mucha atención en dónde está el 2. Piensen, aquí todas las preguntas, todas las opiniones son válidas. Y de hecho a veces hasta se comentan como cosas muy interesantes. Uno está en el centro y el otro no. Gracias, efectivamente. Lo que acaba de decir Emanuel es algo muy cierto. ¿Cuál es la diferencia entre esto y esto que yo tengo aquí? Es que una vecindad, acorde a la definición que acabamos de dar, es que yo tengo un intervalo donde se contiene ese punto, ¿no? Pero digámoslo bien, digamos lo que no está a la mitad, que no está en el centro. Por así decirlo, no es simétrico, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿cuál es una característica de las bolas? Pues que son bolas, son simétricas, ¿no? Porque el radio es el mismo por donde sea que le pongas. Por ejemplo, aquí yo pongo eh, el 2 y aquí hay 2 más epsilon y acá hay 2 menos epsilon. ¿Cuánto vale ese epsilon? Epsilon, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale ese epsilon?
1, ¿no? ¿Por qué? Porque 2 más 1 nos da el 3 y 2 menos 1 pues nos da el 1. ¿Sí están de acuerdo con eso? Sí, ¿no? Entonces, no sé si se entiende, ¿sí? ¿Sí estamos entendiendo esta idea? ¿Sí? Entonces, el hecho de que nosotros podamos decir que sea simétrico, ¿no? Entonces, me da la necesidad de que yo pueda definir una vecindad de una vecindad simétrica. ¿Sale y vale? Sí, sí me explico con lo que estoy diciendo o no me explico con lo que estoy diciendo. Se vale decir que no me estoy dando a entender, ¿eh? ¿Qué dicen? Ambos son vecindades. Sí, son vecindades, claro. Sí, solo que una tiene su punto, el punto de interés como que no está muy fijo, ¿no? Está como que más de un lado que del otro, y en el otro está precisamente en el centro, ¿no? Entonces, por así decirlo, esa vecindad que me propone Manuel sí me sirve, pero digámoslo, no es muy precisa. ¿Por qué? Porque la tenemos más de un lado que del otro. ¿Y cuál es la bondad que tiene la bola? Que para donde te muevas de un lado o del otro, es exactamente la misma medida, ¿no? De hecho, exactamente, exactamente. Y de hecho ya iba para allá. El conjunto que me propuso Alfredo también es una vecindad simétrica, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tengo el 2 y le da punto un épsilon de un lado y le da punto un épsilon del otro lado, de manera que tengo el 1.9 y el 2.1, ¿verdad? Exactamente, esa simetría se puede inducir de alguna forma en las vecindades, pues sí. Si nosotros ya estamos diciendo que existe una vecindad, pero que hay una vecindad que tiene la particularidad de que el punto de interés esté en el centro del intervalo, entonces podemos decir que es simétrico, ¿no? Pues hay que definirlo así. Vamos a definirlo así. Así se construyen las matemáticas. Definición. Y esta es una definición que nosotros acabamos de adoptar, ¿vale? Yo voy a decir, sea un punto, ay, perdónenme, sea un punto que sea un número real. Ajá. Vamos a decir una vecindad simétrica de x0 es cualquier conjunto de la forma b de a en un, perdón, b de epsilon en un punto x0 y es igual a y0 menos epsilon, coma x0 más epsilon, donde epsilon pues es un número positivo. Ajá. Pero esa definición no les recuerda algo. Me detengo a preguntar aquí. Me dice que yo tengo un punto x0 y que está encajonado entre un punto x0 más epsilon y que yo lo tengo encajonado entre otro punto x0 menos epsilon. O sea, hace que yo estoy atrapado entre epsilon y menos epsilon, pero que eso en notación de desigualdades no era el valor absoluto de x0 y otro punto, perdonen, y otro punto.
Pues sí, ¿no? Como que se parece un poquito. O sea, no es lo mismo, pero como que por ahí va, ¿no? Y de hecho aquí está mal escrito. Acá sería x menos x0. Como que por ahí me está diciendo la definición algo raro, ¿no? ¿Qué nos quiere decir? No, no, no. La definición del límite, tú ya te estás fumando, te estás yendo 10,000 kilómetros en el futuro, te estás yendo 10,000 años luz en el futuro. ¿Podría reexplicarte rápido esta implicación? Ah, sí, acuérdate, y de hecho yo creo que, vi las clases, creo que eso no lo expliqué muy a profundidad, pero acuérdate que una de las propiedades del valor absoluto nos dice que si yo tengo x menos y menor que, no sé, que un número, c, por ejemplo, eso se traduce como, o se reescribe como x menos y encapsulado entre valor entre desigualdades. Y si yo quiero dejar solamente una variable, pues elimino la otra. Si yo tengo menos y, pues sumo y en ambos lados para poder tener, ahora sí, x más c más y x menos, perdón, y c menos y. Ahí está, ¿no? Entonces, esto solamente es una manera de reescribir esta parte de acá. ¿Sale y vale? Entonces es lo que yo estoy diciendo aquí, ¿no? Esto de acá, que yo diga que un punto está en este intervalo, me suena a como si yo lo pudiera escribir así, pero por las propiedades de valor absoluto, ¿no? Eso como que me recuerda a que es esta desigualdad. Más allá de decir que estos son implicaciones, solamente es como un diagrama de flechitas, donde yo estoy diciendo intuitivamente que algo como que se parece a algo. Cuando yo ya escriba así, eso ya es implicación. Por eso estuvimos hablando un poquito de lógica, ¿verdad? Entonces, no confundir esto con esto que es de funciones, con esto que es implicación, con esto que es sí, solo sí. ¿Sale, vale? Váyanse acordando de eso para que en sus cursos ya profesionales no les digan, eso no es una implicación o esas cosas, ¿va? Ok. Entonces, ¿sí se entiende de qué estoy hablando? Sí, sí se entiende de qué estoy hablando. Yo acabo de definir una cosa que se llama vecindad simétrica, ¿no? Pero yo les dije al inicio de la clase, váyanse al libro de Bartlett y lean la definición de vecindad. Ellos allá Bartlett, ¿cómo define a una vecindad? Bartley la define la define de alguna forma. Si no la encuentran, yo les mando en este momento la captura para que vean lo que estoy diciendo. Y quiero que chequen la definición, cómo me la está dando. Léanla bien, léanla bien. ¿Sale y vale? Si ustedes quieren unir la relatividad con la cuántica o no sé qué cosas raras, es necesario que lean que lean correctamente, pues lo que les están dando, que se entienda la definición. Entonces, en este caso, ¿cómo define Bartlett vecindad y cómo estamos definiendo nosotros vecindad simétrica? ¿Hay alguna similitud? ¿Hay alguna diferencia? ¿Hay algo como que Oye, no Ma, gusta? ¿Hay oye, algo que Ma, sí? ¿dónde está el internet? Es que no me jala. ¿No? ¿No? Hoy creo que hay alguien que tiene su micro encendido. A ver, lo voy a silenciar. Ahí está, ya silencié. Perdónenme por silenciar. Este, mm, entonces, entonces, díganme, ¿hay alguna similitud que se tenga ahí de qué es una vecindad a cómo nosotros definimos una vecindad?
o ellos lo definen bonito, o nosotros no lo estamos definiendo bonito, o qué, ¿no? No, no, no. Cualquier opinión es bienvenida, es válida. ¿En qué se parece? ¿En qué se diferencia? Este, ¿Qué es lo que tienen ellos, no? ¿Qué hay ahí? ¿Qué se traen ellos? Que de hecho ahorita estoy viendo que yo acabo de escribir algo. Ah, no, sí, sí, sí lo escribí bien. Ah, no, no es cierto. Aquí yo acabo de escribir esto mal. Ese menos C, con razón yo decía yo que aquí había algo que no había escrito bien. Ahí está. Entonces, ¿qué de similitud le encuentran? O a ver, permítanme. Primero déjenme preguntar. Levanten la mano, levanten la manota aquí en esta cosa de Classroom. Si le entendieron a la definición que está proponiendo el libro. Ok, nadie la levantó, entonces quiero creer que entonces nadie entendió la definición que está dando el libro. Entonces, levanten la mano. Sí, porque creo que aquí sí, al menos sí pueden levantar la mano, creo. Levanten la mano si no entendieron la definición del libro, que es lo que les acabo de compartir por este WhatsApp. Ok, ok, tenemos 3 personas que no entendieron la definición del libro. Y entonces aquí solamente se los digo como un comentario muy, muy amable. Ya ven que no es tan fácil las matemáticas. Muchas veces uno se queda así como con esta idea de, no, pues es que agárrate el Bartlett, que agárrate el Rudin, que yo ya voy a meter materias de quinto semestre, estando en segundo, que quién sabe qué, ¿no? Y como que nos cuesta mucho trabajo a veces entender estas palabras, ¿no? Estas definiciones. Entonces, mi invitación es que esas ganas, esa inquietud que ustedes tienen, agárrenla para poder tratar de romperse la cabeza en entender este tipo de enunciados. Yo sé que nos llama mucho la atención la cuántica, nos llama mucho la atención las categorías y un montón de cosas, pero es importante primero como tener estas bases para que después lo demás se les vaya haciendo un poquito más sencillo. Ujú. Entonces, ya que nos dimos cuenta que como que esta definición está un poco pues pesada, vamos a tratar de traducir, ¿no? Vamos a tratar de traducir. Por ejemplo, Emanuel acaba de tocar algo que justo era lo que yo iba. Él está diciendo que la definición del libro, en la definición del libro, él no entiende muy bien como esta parte de decir epsilon menos x menos a menor epsilon, ¿no? Y de hecho ahí se tragó un menos, ¿no? Pero a ver, ¿a poco esto que yo tengo aquí escrito, que está en la definición de Bartlett, ¿qué no es esto que yo tengo aquí escrito? Ah, no, de hecho no. Este, uy, ¿qué no es esto que yo tengo aquí escrito? ¿Qué no es lo mismo? Sí, lo mismo, ¿no? ¿O no? Bueno, lo único que cambia son las letras, ¿no? Pero ¿qué no es lo mismo? Sí, ¿no? Y yo qué dije que era esto, una forma de reescribir esta expresión que yo tengo acá. Entonces, eso significa que esto de aquí, o bueno, perdón, que esto de aquí es en realidad esto de acá. Sí, es lo mismo, pero escrito de otra forma. Ujú. Entonces, vamos a construir un poco. Lo que nosotros acabamos de escribir aquí es similar a esto que nosotros tenemos acá. Y resulta ser que nosotros acabamos de definir la vecindad como la define Bartlett.
pero nosotros le metimos ese concepto de simétrica. Pero como nosotros dijimos que los matemáticos somos muy flojos, él en lugar de decir la vecindad simétrica de X0, él dijo la épsilon vecindad. ¿Por qué? Porque es una vecindad de tamaño épsilon. ¿Sí me explico? En lugar de decir bola de radio épsilon, ¿no? Por ejemplo, en RN, aquí es la vecindad de radio épsilon o la épsilon vecindad. ¿Sí me explico? Entonces, aquí, por eso Bartlett, definición de Bartlett, él dice, sea A un número real, ¿no? Y épsilon un valor positivo. Entonces, la épsilon vecindad o la vecindad épsilon, ¿no? De A es el conjunto B de épsilon en A definido como todos los valores de X en R tales que X menos A es menor que épsilon, ¿no? Y entonces ahí lo dice, para A real, para un número real, la afirmación de que X pertenece a la épsilon vecindad centrada en A es equivalente a cualquiera de los enunciados, perdón por mi letra fea. ¿Y cuáles son? ¿Cuáles son esos enunciados? Que me está diciendo que X menor que A menor que épsilon es lo mismo o es definición de decir menos épsilon menos X menos A menos, menor que épsilon, y esto es lo mismo que decir, perdón, lo mismo que decir A menos épsilon menor que X menor que A más épsilon. ¿Sale y vale? Y de hecho ahí está dibujando también a la vecindad. Y fíjense algo muy curioso. Aquí Bartlett es un poco mañosón y ya, es que si se dan cuenta el libro de Bartlett es un libro muy chiquito y él está tratando de resumir muchas cosas que nosotros estamos desglosando. ¿Por qué? Porque Bartlett agarra un intervalito, un conjuntito, ¿no? Y agarra una bolita o un valorcito A que puede, que es que de hecho es ahí está así como una bolita abierta, o más bien como una bolita que no está coloreada. ¿Por qué no estará coloreada? A ver, perdónenme. Según yo había puesto un pizarrón así con divisiones para que pudiera ser exacto y no estoy haciéndole caso a esta cosa, ¿no? Por ejemplo, aquí yo tengo mi bolita A y aquí yo tengo, por ejemplo, un valor, y aquí yo tengo mi valor, menos épsilon, perdón, A menos épsilon, de aquí tengo A más épsilon, ¿no? Y entonces ahí ya está mi épsilon vecindad, pero de hecho él está metiéndose ahí, en ese dibujito, él me está metiendo algo todavía más importante, ¿ok? Entonces, ¿dudas con la definición de Bartlett? ¿Dudas con la definición de épsilon vecindad? A ver, alguien pregunta, ¿esa regla de las desigualdades es axioma o viene de otra cosa? No, es definición, ajá, es definición. Creo que no está en las notas, entonces lo voy a escribir para que ustedes lo tengan, pero es definición. Ujú. De las propiedades de valor absoluto. Ok. Entonces, ahora sí ya quedó claro que es una épsilon vecindad. Y entonces, en ese sentido, si nosotros
regresamos a nuestros ejemplos. ¿La vecindad de Manuel es épsilon vecindad? Pues no, porque A, en este caso X0, que es 2, no está centrado en ese intervalo. Entonces no es épsilon vecindad. Aquí, ¿esta será épsilon vecindad? Pues sí, ¿no? Creo, porque el épsilon ahí vale 0.5, ¿no? Sí, ¿no? Creo. Ahí está. Aquí, este que creo que propuso... ¿Quién propuso este? Ay, no me acuerdo. Creo que también lo propuso Emanuel, ¿no? Esta es épsilon vecindad. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el 2 no está centrado. Si épsilon, por ejemplo, vale 1, entonces 2 más 1 sí me da 3, pero 2 menos 1 me da 1, no me da 0. Entonces, ese intervalito, ese conjuntito, no es una épsilon vecindad. Por ejemplo, el ejemplo que había dado Alfredo, ¿no? Esta sí es épsilon vecindad, porque como él dijo, es 0.1, ese épsilon, ¿no? Sobre la definición de vecindad y épsilon, todo bien, pero puedes dar la definición de desigualdad con un dibujito o así. ¿Cómo? O sea, la definición de desigualdad. ¿Cómo? O sea, esto que acabo de escribir aquí, esto de aquí, esto que estoy rayoneando, que ya casi ni se ve. Ah, ok, sí. De hecho, es muy común que tú estés teniendo todo ese tipo de dudas. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos, vamos a hacer operaciones de desigualdades con valor absoluto. ¿Ya hasta esta fecha lo hemos hecho? No, 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 no. Y a lo mejor podrán existir compañeros que digan, ay, pero eso es evidente. No es evidente. Para nada que es evidente. Porque nosotros dijimos, ahorita estamos jugando a hacer matemáticas, como que vamos descomponiendo e inventando cosas. Y entonces hay muchas cosas que a lo mejor por ahí quedan en el espacio sin poderse ver de forma clara, ¿ok? Entonces, no hemos hecho ningún ejercicio. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué no hemos hecho esos ejercicios? ¿Por qué creen? Porque yo no sé matemáticas. No sabía todas estas cosas que acabo de escribir. Y entonces, como yo no las sabía, ¿cómo iba a resolver un ejercicio? ¿No? Y entonces, ¿por qué empezó todo esto de llegar hasta este punto? Porque nosotros, para empezar, queríamos definir al valor absoluto, ¿no? Pero el valor absoluto dijimos que teníamos que definirla como función. Entonces, primero tuvimos que definir qué era una función y después definimos al valor absoluto. Habíamos hablado de las propiedades de orden en los números reales, ¿no? Y ahí nació el término de desigualdad. Pero eso fue una cosa y definir esta otra cosa de este valor absoluto fue independiente. Y después tratamos de hacer una primera conexión de valor absoluto y de desigualdad, ¿verdad? Pero para poder representar todo eso, también tuvimos que mandar a llamar algo que ya habíamos tratado, que era al intervalo. Y entonces, para hablar de intervalos, dijimos, hay intervalos abiertos y cerrados. Y nos fuimos creciendo. Dijimos, sí, pero también hay otras cosas que se llaman bolas abiertas. Sí, pero también existen otras cosas que se llaman conjuntos abiertos. Y nos dimos cuenta que los intervalos abiertos pueden ser conjuntos abiertos, que las bolas abiertas son una forma un poco más general de hablar de intervalos abiertos, ¿no? Pero no necesariamente son inversos, ¿no? O sea, la recíproca no es necesariamente igual, ¿no? O no es necesariamente verdad, ¿no? Entonces, regresando, ¿no? Eso es solamente como para irles recordando cómo vamos trabajando las cosas. Pero regresando a lo que está comentando Emanuel, ¿qué significa que yo tenga X, ay, perdónenme, que X esté encerrado entre un valor más epsilon y otro valor menos épsilon? ¿Qué significa eso?
A ver, pues vamos a ponerlo con un ejemplo, ¿no? Eso significaría, por ejemplo, no sé, denle a A que valga 1 y que epsilon valga 3. Y ustedes dirán, ¿está poniendo numeritos? ¿Es en serio que está poniendo numeritos en lugar de que sea formal? Sí, estoy poniendo numeritos para que primero se entienda cómo se va haciendo esto, caso particular, y después construimos el general, ¿no? Entonces, si A vale 1 y epsilon vale 3, esto significa que yo tengo 1 menos 3 menor que X menor que este 1 más 3, ¿verdad? Pero como yo ya había visto que esto es equivalente a escribir eh, menos epsilon menos X menos A menos epsilon, ¿no? Entonces es como si yo esta desigualdad en realidad yo la escribiera como menos 3 menor que X menos 1 menos, perdón, menos 3 menor que 3, perdón. Sí, menos 3 es menor que X menos 1 menor que X, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? Y entonces, esto, 1 menos 3, ¿cuánto es? Menos 2, ¿no? Y 1 más 3, ¿cuánto es? 4, ¿no? ¿Sí o no? Sí, ¿no? Ok, y entonces, ¿eso qué significa? Que yo tengo que X vive entre menos 2 y 4. Ajá. Entonces, eso significa que aquí en mi recta yo tengo que mi punto X está viviendo desde menos 2 y que termina en 4, ¿no? Eso es a lo que yo tengo aquí, ¿verdad? Y entonces, esto es una forma gráfica de escribir esto. O también lo que yo puedo decir es que yo tengo un valor X menos 1, ¿no? Pero que es menor que menos 3. Menos 3, perdón. Menos 3 mayor que 3. También yo lo podría escribir, por ejemplo, así, ¿no? Entonces, aquí lo que me está haciendo referencia esta situación o ese dibujito es más o menos, gráficamente lo que está pasando ahí es eso. Y de hecho coincide un poco, pues, con lo que yo tenía aquí, ¿no? Que A está encasillado entre, perdónenme, no, sí, que A está encasillado, bueno, es que cómo lo escribo para que no se vea como feito. Mm, para no confundirnos, vamos a escribir que este fuera como X0. Vamos a decir que, por ejemplo, ese X0 está atrapado, no, pues estaría siendo muy redundante, perdónenme. Que cualquier punto X vive entre A más epsilon y A menos epsilon. ¿Y este X quién es? Es cualquier puntito que esté viviendo aquí y que esté cerca de A. Ajá. Entonces, no sé si ya quedó un poco más clara esta parte de desigualdades. ¿Sí quedó clara esta parte o no quedó clara esta parte? Ok, sí, ok, pero con esto, de hecho, estoy pegándole a otra cosa que yo quiero definir. Y esa cosa que yo quiero definir, la verdad yo siento que me estoy yendo un poco lento, eh, porque de hecho aquí solamente estoy definiendo 2 cosas que son súper fundamentales, pero siento que les estoy diciendo de una manera tan, pero tan, 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 mm, por así decirlo, incluso boba, pero el hecho de hacerlo así es que a veces tenemos que recurrir hasta ese nivel para poder entenderlo, porque a veces esto ya es un poquito hardcore de ver, ¿sale? Pero bueno, aquí yo me pregunto, ¿qué significa que esta bolita no esté rellenita? ¿Qué significa? ¿Qué significa la bolita que está vacía?
¿Se acuerdan de que en intervalos abiertos yo dibujaba que en los extremos las bolitas así y no estaban rellenitas? ¿Qué significa eso? Que no toca ese número, exactamente. Y entonces aquí está como que un poco raro esto, ¿no? Porque entonces, ¿cómo? Me estás diciendo que, eh, que A está en R y que está sobre esta cosa de la vecindad, pero que no necesariamente esté ahí. ¿Cómo? No entiendo. Ay, me gustó ese GIF, estaba padre. Este, no sé si me estoy dando a entender. O sea, la definición me dice, ajá, ay, perdón. La definición me dice que A es un real, ajá, y que yo puedo construir en ese punto un intervalo, un conjunto, ¿no? Pero entonces, ¿ese número puede o no existir dentro de esa vecindad? ¿Cómo es ese rollo? O sea, ¿me estás diciendo que construya algo alrededor más bien, me estás pidiendo que yo construya un intervalo o un conjunto alrededor de algo que puede o no existir? Sí, es más, hasta hasta voy a anotar la pregunta, ¿no? ¿Puedo construir algo alrededor? No, puedo construir un conjunto, ¿no? No es algo, es un conjunto. Y de hecho escribí mal alrededor. Puedo construir un conjunto alrededor, alrededor de algo que puede no existir. ¿De ustedes qué responderían? ¿Ustedes qué responden? Como una religión. Ah, pues sí, ¿no? Tal vez. A mí sí me gusta creer que existe un Dios, no es tangible, pero que sí puede que sí exista, ¿no? Ajá, pero sí, si lo quieres ver de esa manera, ajá, más o menos, ¿no? Bueno, entonces, de hecho, con eso me estoy respondiendo, ¿no? Sí puedo construir algo, ¿no? Alrededor de algo que puede no existir o que no es tangible, ¿no? De hecho, eso aquí lo podemos escribir, de algo que puede no ser tangible. Sí, ¿no? Porque de que existe, existe, ¿no? Pero que no sea tangible es otra cosa. Ser tangible es que no se toque, ¿no? Okey, entonces, eh, sería como una bicondicional. ¿Por qué una bicondicional? Una bicondicional, acuérdate, es sí y solo sí. Si P, solo si Q, ¿no? Y acuérdate que, en la bicondicional yo dije que eso lo relacionen como si fuera una definición, ¿no? ¿Sale y vale? Okey. Ah, okey. Se construye sí, solo si existe, y si no se construye nada, pues no existe, ¿no? Pues, de hecho, ahí estaríamos entrando como en un tema filosófico, porque, por ejemplo, el conjunto vacío me dice que es el conjunto que no tiene elementos. Entonces, ¿construyeron algo a partir de algo que no existe? ¿Ahora entienden por qué les dije que es importante saber hablar?
está bien enredado todo este juego de palabras, ¿verdad? O sea, hasta yo me confundo de las cosas que estoy diciendo, ¿no? Y entonces imagínense confundirse al hablar y confundirse al tratar de entender algo tan abstracto, ¿no? Entonces, doble confusión y, es muy difícil construir la matemática, ¿no? Pero al mismo tiempo es interesante, porque ya estamos agarrándole la onda a todo esto, ¿no? Es que se contradice, si construimos algo alrededor de lo que no existe, pues como tal existe o no, pues vuelvo a lo mismo. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa cosa a la que le llamamos conjunto vacío? Por ejemplo, ¿no? Cuando existen ese tipo de cosas, ajá, se dice que yo tengo una conjetura, ¿no? Algo que yo puedo formular, pero que aún no puedo demostrar como muy claro, ¿no? Como que ahí digo, pues sí es, pero como no es como una paradoja, ¿no? Como decir es, pero no es, o pues, o sea, sí o no, depende de cómo tú lo veas, ¿no? Entonces, ¿dudas con esto? O sea, yo sé que a lo mejor me estoy saliendo un poquito de lo que ahorita es importante checar, este, pero podemos demostrar algo que no existe a partir de algo que sí se cumple. Em, sí, de hecho, se pueden demostrar cosas a partir de los contraejemplos, ¿no? Y de hecho, la matemática, pues así se hace, ¿no? O sea, hay muchas, por ejemplo, hay en la historia se dice que ¿cómo se llama? La teoría de grupos, como que nada más no le veían alguna utilidad, ¿no? Después nace esta parte de la cuántica, nace este rollo de los cuaterniones y no sé cuánta cosa más. Y después dicen, no manches, pues sí es importante entonces, ¿no? O sea, sí es útil. Entonces, ahí está esta parte, ¿ok? Bueno, aquí me importa también, o bueno, regresando un poco al tema o a lo que yo quiero platicar o a lo que quiero llegar, ¿no? A lo que yo quiero llegar es, eh, ¿cómo se le llamará esta cosa? Cuando puede que no exista, ajá, pero que yo tengo cosas que son cerquita de él. ¿Cómo le podría llamar a eso? Hagan de cuenta que es alguien de aquí escucha a Nirvana o conoció a Nirvana en algún momento, ¿no? Si no, pues les cuento más o menos rápido cómo es la historia, ¿no? Nirvana era un grupo límite, puede que no exista tal vez, pero es que tú ahí te me estás adelantando mucho. Tú ahí me estás diciendo otra cosa muy, muy fuerte, ¿no? Ok, les voy a contar la historia de Nirvana. Historia de Nirvana. Nirvana empieza por un grupo, ¿cómo es así? Es una carita feliz así, ¿no? Así como algo más o menos así, ¿no? Creo. Entonces, el grupo de Nirvana empieza con un chico, cabello largo, amarillo, de nombre Kurt Cobain, Curco para los cuates, ¿no? Y entonces, este chico, si mal recuerdo, tiene una condición y entonces como que tiene algunas cosas que hace que su cuerpo le duela, que sienta mucho dolor en su cuerpo. Entonces, él tenía que estar tomando ciertos medicamentos, pero esos medicamentos lo hacían como que alucinar un poquito. Además de que su vida, pues, no fue muy sencilla, ¿no? Y no por eso se puso a escribir corridos. Pero sí inventó algo que revolucionó mucho de manera cultural a la música y que en su momento era considerado como algo tan malo como hoy en día los corridos, ¿no? Y entonces inventó un sonido muy raro que decías, órale, ¿no? A lo que le llamó, ¿cómo se llamaba? Grunge, una cosa así, ¿no?
un género musical ahí medio raro, ¿no? Rock para los viejitos, ¿no? Entonces, resulta ser que un día él tenía una novia, pero esa novia era de química, ¿no? Y entonces era bien infiel, o era de la ESCA, si quieren, no sé, del lugar donde las hayan traumado más, ¿no? Y entonces Kurko estaba muy triste y aparte, pues estaba sufriendo porque les digo que tenía esta condición de que su cuerpo le dolía mucho. Y entonces Kurko pues tuvo una depresión bien fea. ¿Por qué? Pues porque de por sí tenía dolor físico y se entera que le engañan. ¿Qué creen que hizo el Kurko? Entonces, ¿qué piensan que hizo el Kurko? Allá por ahí del año 2001, creo, me parece. O sea, no me sé muy bien su historia, yo no soy muy fan de Kurko, me gustaban algunas canciones de Nirvana, pero no tanto. Efectivamente, dejó de existir. ¿Pero qué creen? Tenía todo su club de fans alrededor de él. De hecho, en la historia real eso no fue así, pero lo estoy modificando para adaptarlo a lo que yo quiero llegar. Entonces, aquí estaba su club de fans. ¿Qué pasó? Que la multitud estaba aquí, ¿no? Amontonada alrededor de un lugar, incluso alguien ya se estaba metiendo a la chimenea, ¿no? Este, alrededor de un lugar donde no existía alguien. ¿De qué otra manera yo le puedo decir a lo que está alrededor, ¿no? A esa multitud, ¿de qué otro nombre, con qué otro nombre la puedo bautizar? Que esa multitud está amontonada, que esa multitud, ¿cómo le escribo? ¿Cómo lo escribo? Piensen, 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 tómense su tiempo, piensen. Entorno, mm, otro. Entorno, sí está bien, pero no me gusta tanto, porque entorno puede ser, por ejemplo, este espacio. Y aquí no hay gente, ni aquí, ¿no? Yo estoy hablando específicamente de todas estas personitas que están amontonadas. ¿Qué otro nombre, de qué otra manera le puedo decir a esa característica de esas personas? ¿Sí me entiendo? ¿Sí me estoy dando a explicar? Aparte de amontonadas, de qué otra manera yo puedo decir? Grupo, sí, bueno, sí, pero otro nombre, ¿de qué otra manera yo podría decir? Acumuladas. Ajá, sí, que están acumuladas, ¿verdad? Gracias. Entonces, ¿qué creen? Kurt Cobain era alguien que se llamaba punto de acumulación. ¿Por qué? Porque yo tenía cosas alrededor de él y él podía o no existir, ¿no? Y en este caso, pues no existió ya, ¿no? Ya no existía. Pero tenía cosas, o en este caso, personas a su alrededor. ¿Cómo escribo esto matemáticamente? Definición del curco. Bueno, punto de acumulación. La definición de punto de acumulación, nirvana, le voy a poner así, ¿no? Voy a decir, sea, hasta el dibujito ya me deprimió, ahí que esté llorando se ve feo, pero bueno, sea A
un subconjunto de los reales. Ajá. Un punto A de los números reales o un número real es un punto de acumulación de de A, ujú, si para todo épsilon positivo, ujú, existe un conjunto que al interseccionar con una vecindad alrededor de A que no contenga a A es diferente del vacío. Es decir, para cualquier vecindad siempre hay algún punto A que sea distinto de A. Y entonces a ese punto A se le va a llamar punto de acumulación. Entonces, lo que yo estoy escribiendo aquí con lenguaje de matemático es esto. Un punto de acumulación va a ser un conjunto, va a ser perdón, este curco va a ser un punto de acumulación si yo tengo un conjunto de puntos alrededor de él, ¿no? Y este conjunto, lo puedo interseccionar o lo puedo hacer, lo intersecciono con alguna vecindad que yo pueda construir alrededor de Curco y que no necesariamente lo contenga. Ahora bien, esta es la definición que nosotros acabamos de construir. Pero, ¿qué me dice Bartley? De hecho, yo quiero creer que debe tener otro nombre, porque Bartley como que no me gusta decirlo así. Bartley lo escribe de la siguiente manera. Él dice que sea A un subconjunto de los reales, un punto C en R es un punto de acumulación de A si para toda delta positiva existe al menos un punto A, un punto X en A, que sea diferente del punto C que estoy tratando, tal que X menos C sea menor que delta. ¿Sale? Entonces, esta definición dice, o en términos de vecindades, es básicamente lo que yo acabo de escribir acá. Entonces, ¿qué pasó aquí? Que yo acabo de definir punto de acumulación en términos de vecindades. Y acá yo lo acabo de definir, o Bartley lo define, haciendo uso de la métrica o de las desigualdades. ¿Ya ven cómo está bien interesante todo esto? ¿Por qué? Porque acabamos de dar una definición a nivel de conjuntos y a nivel de esta parte como de cálculo de análisis matemático. Ahora bien, ustedes dirán, esa definición está muy ruda, y me estoy diciendo algo que no, que cuando lo leo no lo entiendo, ¿no? Entonces, lo que yo quiero que comprendan de esto, o cómo lo puedo interpretar, ¿no? ¿Cómo lo puedo ver? ¿Cómo lo puedo ver? Ay, perdón. ¿O cómo lo puedo entender? Lo que yo puedo escribir es que A o C, en este caso, según Bartley, es un punto de acumulación de A, de un conjunto A, si hay puntos de A infinitamente cerca de A, ¿no? O sea, aquí no importa qué tan pequeño tome el intervalo alrededor de A, siempre voy a encontrar
elementos de A que no sean A. ¿Sí me explico? ¿Sí se entiende lo que estoy diciendo? Sí, sí, sí. Entonces aquí lo escribo, ¿no? No importa qué tan chiquito te tomes A, siempre, perdón, siempre habrán puntos cerca de A que no sean A. ¿Sí? ¿Y por qué me importa que no sean A? ¿Por qué? Porque ese punto puede o no existir. Ajá. ¿Sale y vale? Voy a poner un ejemplo. Un ejemplo. Y voy a tomarlo con una función muy, no, es más con un conjunto, mejor. Ejemplo, sea o consideremos al conjunto A que está definido por todos los puntos que cumplan con la regla de correspondencia, o perdónenme, todos los n's que sean naturales, tales que 1 sobre n, tales que sean de la forma 1 sobre n. ¿Sale y vale? Entonces, aquí yo voy a escribir, por ejemplo, si n vale 1, pero nosotros dijimos que los naturales también incluían al 0. Esperen, los naturales menos el 0, ahí está. Entonces, por ejemplo, si n vale 1, yo tengo 1 sobre 1 y eso es 1. Si n vale 2, esto es 1 sobre 2 y esto es 0.5. Si yo tengo n igual a 3, yo tengo 1 sobre 3 y esto es 0.3. Si yo tengo n igual a 4, esto es un cuarto y esto es 0.25. Total, que si yo le voy metiendo más valores, le estoy metiendo más valores, que si yo le voy metiendo más valores a n, ¿no? Este valor pertenece a, este valor pertenece a, este valor pertenece a y este valor pertenece a, ¿verdad? Entonces, a lo que yo quiero ir, si yo voy aumentando el valor de la n, ¿a qué valor voy a llegar? ¿O a qué valor me voy a ir acercando? ¿Sí me explico? ¿A qué valor me voy acercando o los puntos de ese conjunto, a qué valor se están acercando? Efectivamente al 0. Entonces, notemos que a medida de que n aumenta, de que el valor de n aumenta, los valores o los elementos de A se aproximan a 0. Por tanto, 0 es punto de acumulación. ¿Por qué? Porque los 1 sobre n están en A y se aproximan a 0, pero 0
no está en A, ¿no? Entonces, ¿sí se entiende que es un punto de acumulación? ¿Sí? ¿Sí se entiende que es punto de acumulación? ¿Dudas de qué es punto de acumulación? Ahora bien, aquí hay una situación, muy importante. Ujú. Esto es una aclaración para que lo chequen en los libros. Aclaración. Punto de acumulación no es igual que punto límite. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí, lo interesante de todo esto es que ustedes dicen, bueno, ya te llevaste toda la hora en hablar de punto de acumulación y de vecindad. ¿Es correcto? Sí, me acabo de llevar toda la clase hablando de punto de acumulación y de vecindad. ¿Por qué? Pues porque esto es el parteaguas de lo que se conoce como límite. Pero nosotros dijimos que estamos jugando al bachillerato, entonces apenas vamos a hablar de los límites como se manejan en el bachillerato. ¿Sale y vale? Pero antes de que entremos ya de lleno a eso de los límites, ¿se acuerdan que les dije ayer que que yo consideraba, por ejemplo, la sucesión uno menos uno sobre n más uno, ¿no? ¿Y qué pasaba, ¿no? Cuando n tendía a un valor muy grande, ¿qué pasaba con a n? ¿Se acuerdan de eso? Este, y se acuerdan que yo les dije, bueno, aquí nosotros inferíamos en que AN, pues como que se aproximaba al uno, ¿no? A medida de que los valores de N aumentaban. Es decir, gráficamente, lo que yo tenía aquí es que, por ejemplo, yo tenía que, aquí está el uno, y entonces aquí yo tengo, lo voy a hacer con este, voy a hacer con este. Yo tenía un punto, otro 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 punto. Y poco a poquito, poco a poquito, poco a poquito se fueron amontonando, se fueron amontonando, se fueron amontonando, se fueron amontonando, ¿no? Entonces, aquí yo me preguntaría, este, aquí yo me preguntaría un poco, ¿cómo podría escribir esto como utilizando eh, no, de hecho este no es n más uno. No, sí era n más uno, ¿verdad? Sí, era n más uno. Yo cómo puedo escribir este, esto con toda la información que ya acabamos de ver, ¿no? Lo que yo puedo decir, chéquense esto, es que, pero ahí me estás dando, ajá, si no incluye a uno, pero sí, pero ¿dónde está mi conjunto? ¿Ya me construiste el conjunto? No me has construido el conjunto. Aquí lo que yo puedo escribir es uno.
Notemos que AN, ajá, igual a 1 menos 1 sobre n más 1 es una sucesión. 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 ¿Sí escribí bien sucesión? Sucesión, 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 secuencia. Sí, es sucesión, sí, con C. Ok. Es una sucesión que cuando n tiende a infinito, a n converge a 1. Ajá. Ahora, si consideramos el conjunto A igual a las ANs tales que, no, perdón, a los Ns naturales tales que tengo 1 menos 1 entre n más 1, x igual a 1 es punto de acumulación. ¿Por qué? Porque tengo la segunda definición, tengo un conjunto y tengo un elemento que no vive aquí. ¿Sale y vale? Y acá, ¿qué es? Este es un punto, perdón. Este es un punto límite. Entonces, punto límite no es lo mismo que punto de acumulación. Ajá. Entonces, no es lo mismo, pero es igual, por así decirlo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? No es lo mismo porque aquí yo estoy hablando de una sucesión y aquí yo estoy hablando de un conjunto. Sin embargo, en los finales prácticos estamos utilizando o el valor es el mismo, ¿no? O sea, el valor límite es el punto de acumulación. Y de hecho, entonces, ¿será que un punto límite tendrá que ser de acumulación? Hay mucha información que podemos empezar a indagar aquí a partir de estas definiciones, ¿no? Y es muy interesante porque ahí se va construyendo la matemática. ¿Mm? Entonces, como vamos a suponer que aquí hay gente que le gusta la computación, entonces vamos a hacer demostración. Demostración de que eh, dada f de x, o f del 0,1 a r con f de x igual a x al cuadrado y x igual a 1, además a n es igual a 1 menos 1 sobre n más 1, entonces f en 1 es igual a 1, ¿no? Y la demostración la vamos a hacer vía computación. Y yo me adelanté. Hice un programa en Python, metí aquí la paquetería NumPy y Matplotlib. El Matplot es para graficar, ¿ok? Y entonces yo dije, voy a escribir una función. La función va a ser x al cuadrado. Y entonces a partir de la función yo voy a escribir la sucesión. Y yo ahí le di los primeros 50 términos, pero por ejemplo le puedo dar los primeros 500 términos. Y pues como esto es un programa, pues me los va a soltar luego. Ujú. ¿Qué? En la acumulación, como este caso, el resultado máximo será 1. En el límite, el número va aumentando incluso en decimales, pero nunca llegaría al número límite. Déjame
vuelvo a leer tu pregunta y te respondo, ¿va? Ahorita la formulo bien en mi cabeza para que te la responda, ¿va? Déjame primero acabo con esto. Este, entonces, aquí lo que yo hice fue definir a la sucesión y voy viendo cómo están los valores, ¿no? Entonces creamos la gráfica de la función, ¿ok? Y entonces, ¿qué va a pasar? Yo aquí, o bueno, aquí de hecho lo hice mal, pero estos puntos, los puntitos son los puntos de la sucesión, que de hecho deberían de estar aquí sobre el eje de la X. Y de hecho nos damos cuenta que estos puntitos rojos son los puntos evaluados en la función, ¿ok? Entonces, ¿qué dijimos que era la sucesión? La sucesión me permitía hacer múltiples evaluaciones en una función. Entonces, mi sucesión son los puntitos. Y me di cuenta que esos puntitos evaluados en la función van convergiendo ¿a quién? A un valor 1. Por ejemplo, si yo le meto 4,000 puntos, por ejemplo, vean, se está haciendo más roja esa cosa, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que acabo de hacer vía computación? Que efectivamente, dada mi sucesión que converge a 1, ¿no? Al evaluar la A en mi función, yo acabo de identificar entonces que a medida de que yo me voy acercando al 1, en la función x al cuadrado, la imagen de x al cuadrado es 1. ¿Sale y vale? Entonces, acá es como que una demostración un poco gráfica de esta parte, no es una demostración meramente, ¿no? Porque aún no tocamos teoremas y axiomas, pero pues ahí está para que lo chequen. ¿Sale? A ver, ahora sí, déjenme regreso a la pregunta. Dicen, en la acumulación, como en este caso, el resultado máximo será 1. El límite, el número va aumentando, pero nunca llegaría al número límite. Es que en los dos es lo mismo. ¿Por qué? Porque en punto de acumulación puede no serlo. Y el límite también es como de, yo creo que va a terminar ahí, pero no sé si sí está o si no está. Yo solo sé que para por ahí, pero no sé qué pasa, ¿no? Es como, por ejemplo, como si ustedes fueran de Estados Unidos y estamos en el 2022 y ustedes quieren utilizar el metro, la línea 12, ¿no? Entonces, hagan de cuenta que ustedes no saben que aquí no sirve. Ustedes están en esta estación y quieren llegar a esta otra estación y ustedes saben que existe el metro y saben que va a llegar hasta acá, pero no saben si sí pueden o no pueden estar. ¿Por qué? Porque pues aquí hay algo, pero como ustedes no son como ustedes no son mexicanos y no se enteraron de la noticia, entonces ustedes no saben que si se va a llegar o no, pero saben que existe un final, ¿sale? Entonces, la idea de hablar de acumulación y de límite es que el punto de acumulación se utiliza en conjuntos. El punto límite cuando estamos estudiando funciones, ¿de acuerdo? Y de hecho, ¿cómo? Yo estoy exigiendo en una función que yo tenga un dominio, entonces yo podría decir que en el dominio de la función debe de existir un punto de acumulación y que ese punto de acumulación en la función va a ser a lo que se le llama límite, ¿no? ¿Por qué? Porque acuérdense, yo construyo una función y a medida de que yo me voy acercando por aquí o por acá, algo le está pasando a la función por aquí y por acá. No sé si existe o no, no lo sé. El límite no me asegura si está o no. Solamente me dice que se puede parecer o que debería de haber algo ahí. Si lo hay o no lo hay, dependerá de otros criterios. Y eso que yo acabo de mencionar, esa es la idea intuitiva de lo que se conoce como continuidad. Entonces, el día de mañana vamos a hacer ejercicios de límites y vamos a relacionarlos con la idea de continuidad.
Y una vez que terminemos eso, entonces ya podremos pasar a un límite muy bonito, la derivada. ¿Sale y vale? Entonces, déjenme checar nuestro plan de estudios. Se supone que ahorita ya vimos definición intuitiva, la formal pues la vamos a generalizar mañana y vamos a hacer algunos cálculos, las indeterminaciones y continuidades. Y con eso nos acabaríamos el módulo 1 y empezaríamos con las derivadas. En derivadas, déjenme les digo, derivadas integrales yo las voy a ver muy ingenieril, las voy a ver súper ingenieril. ¿Por qué? Porque resulta ser que ustedes salen del SFEM y no saben calcular esto. Resulta ser que no saben calcular. O resulta ser que tampoco saben calcular. Ah, perdón. Ahí está. Resulta ser que ustedes no saben calcular eso. Y entonces digo, puta, pues, ¿cómo van a hacer el examen de la maestría si no saben calcular eso? ¿Sale, vale? Pero que acuérdense, mi intención es que a la mitad de la siguiente semana nosotros ya terminemos el temario hasta la parte de integrales. ¿Por qué? Porque series infinitas lo vamos a dejar al final, pero a mí me importa que hasta la mitad de la próxima semana ya terminemos ahí para que nos podamos meter ya al análisis, porque les dije, ahorita nos estamos arrastrando todo esto porque después tenemos que regresar, pero ya atacarlo bien. Por ejemplo, van a existir algunas funciones que están jugando de una manera muy rara, ¿no? Y que de hecho se utilizan por ejemplo, en cuántica, de que los polinomios de Legendre, la fórmula de Rodríguez, pero esas funciones tienen algo muy interesante. Y para poder estudiar ese tipo de funciones tenemos que apoyarnos de algunas cosas, que es el teorema de Rolle, el teorema de valor medio, el teorema de valor intermedio. Y todas estas cosas también constituyen a la parte de continuidad. Pero para estudiar fuertemente eso, pues primero hay que entender bien qué rollo con esto de la continuidad. Es como les estaba diciendo hace rato, ¿no? Cómo se quieren agarrar, atacar, hacer cosas con punto de acumulación si no sabían bien qué era un punto de acumulación. Ustedes van a los libros, leen esto y pues como que no es muy entendible, no se entiende mucho. ¿Por qué? Porque todavía no nos hemos acostumbrado a leer o entender este lenguaje. Y por eso hice mucho hincapié en que eso es distancia, eso es una medida, eso está encapsulado en una parte. ¿Sale, vale? Entonces, hasta aquí no sé si hay alguna duda al respecto. No sé si hay dudas al respecto. El día de hoy ya estamos sacando muchas cosas afuera, ya estamos sacando mucha información afuera. Y me podría seguir todavía más, pero yo siento que ya no es muy saludable acabar hasta las 11 de la noche, ¿sí? Imagínense. ¿A qué hora duermen, no? Entonces, dudas al respecto. Ah, y de hecho, les quería comentar, ahorita, esta semana y creo que la otra, voy a tener la oportunidad de que me dejen trabajar en la mañana. Entonces, si ustedes gustan y se les hace cómodo también, podríamos regresar por esta semana y la otra a nuestro horario de las 9, si ustedes gustan. Si no, nos podemos quedar con este horario y no hay ningún problema. ¿Sale? Ahí me comentan, por favor. Entonces, no hay alguna duda. Ahora bien, el día de hoy también me voy a dedicar a escribir la tarea examen en función de todo lo que estamos viendo y se los voy a dejar para que lo entreguen el sábado. Vuelvo a lo mismo. Yo no voy a calificar, o sea, imagínense. No, tengo mucho que hacer, entonces no voy a calificar. Este, y lo que sí voy a hacer es resolver el examen, de manera que ustedes entiendan y vean en dónde tenemos algunos errores. Por ejemplo, en las listas que yo mandé, ok, que sigamos en la noche, sí, me parece, sin ningún problema, ok. Es que a lo que quiero ir, por ejemplo, es que les dejé una lista de ejercicios y, por ejemplo, es muy común que en algunos exámenes, ¿no? Ya de allá del SFEM, pues no les enseñen estas cosas, ¿no? Ni tampoco tanto de esto. En la SFEM es más acostumbrado a utilizar, por ejemplo, este tipo de ejercicios, ¿no? Sea bla, 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 o sea, no demuestra esta cosa, ¿no?
Ese tipo de ejercicios son los que vienen en los exámenes, ¿no? O por ejemplo, ¿no? Demuestre bla, 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 ¿no? Que de hecho esa demostración creo que la encuentran en el Bartlett. No, no me había percatado de eso porque a mí me gusta ver el principio de inducción en álgebra. En cálculo lo uso, no lo estudio, ¿sale? Entonces, les comentaba esto porque mi intención es como que si bien a lo mejor no vamos a tener la capacidad de atacar fuertemente los ejercicios, al menos ya saber cómo se hacen, tener una idea de cómo se van haciendo. Vuelvo, mi intención aquí era introducirlos a la materia y que no le tengan miedo, que si ustedes ya van a entrarle al recurso, ustedes ya entiendan el recurso. Ahora bien, que si ustedes ya están en el ETS, que cuando estén leyendo sus libros, Spivak, Bartlett, contrasten con las notas que ustedes están tomando en estas clases y puedan decir, aquí estoy traduciendo esto que se está diciendo aquí. Entonces, ya estoy carburando más. Yo le digo, yo puedo dejar listas de ejercicios y toda la cosa, pero algo que sí entendí y que sí es verdad es que pueden tener al peor maestro, al mejor maestro del mundo, al mejor libro o al peor libro, pero nada va a servir hasta que uno empiece a trabajar. Ujú. Entonces, estudiar, pues al final del día no significa solamente pues venir acá, escuchar e informarse, sino también es tratar de construir por nuestro propio camino. Y pues para eso aquí andamos, ¿no? Para que si tienen una duda en su construcción, pues nosotros pues podamos, eh, pues ahora sí que decir, ok, vamos a ver si sí o si no. Ujú. Bueno, entonces,